Vídeo 2 del tema 7. El árbol de la vida. En este segundo vídeo de la unidad 7 de vuestro temario vamos a hablar de las características o algunas características de cada uno de los reinos. Se corresponden con la unidad 12 de vuestro libro de texto. Reino Moneras. Empezamos por el reino Moneras, que comprende todos los seres procariotas, es decir, todos los seres que llamamos bacterias. En la página 224 a la izquierda pues tenéis las diferentes formas que pueden adquirir las bacterias y recordamos que dentro de este reino está el dominio Arquea con bacterias que viven en ambientes extremos. Tenemos bacterias termófilas que viven en fuentes termales como esta de Yellowstone. Todo este color amarillo son debido a bacterias. Bacterias halófitas que viven en ambientes muy salados como esta laguna de las salinas de San Pedro del Pinatar. Este color rosáceo es debido a bacterias o bacterias metagénicas que viven incluso en el interior de seres vivos. Aquí tenemos un proyecto de conseguir almacenar el metano que producen las bacterias dentro de las vacas. Y el dominio bacteria, donde tenemos dos tipos de bacterias, gram positivas y bacterias gram negativas, dependiendo del grosor de la pared. Las gram positivas tienen una pared celular más gruesa y las gram negativas una pared celular menos gruesa. Si venimos a la página del proyecto Biosfera, donde se nos habla de las bacterias, en general de todo el reino Moneras, pues vemos que en cuanto a nutrición vamos a tener bacterias autótrofas y bacterias heterótrofas. En cuanto a las necesidades de oxígeno vamos a tener bacterias aerobias que necesitan oxígeno, bacterias anaerobias estrictas que no pueden vivir con oxígeno y bacterias anaerobias facultativas que pueden vivir tanto en ambientes con oxígeno y sin oxígeno. En cuanto a la reproducción vamos a tener que todas las bacterias tienen reproducción asexual por bipartición. Y en cuanto al lugar de vida vamos a encontrar que hay bacterias en cualquier ambiente dentro de la Tierra. Se han encontrado desde aguas a altas temperaturas hasta en el interior de una planta o el aparato digestivo de un mamífero, a gran profundidad en el suelo, a gran altura en la atmósfera, es decir, en todos los ambientes. Reino protoctista. Pasamos a la página 226-227, donde nos encontramos este grupo que dice que es un grupo muy heterogéneo. Tenemos sus componentes divididos en dos grandes grupos: protoctistas autótrofos que realizan la fotosíntesis y protoctistas heterótrofos. Los protoctistas autótrofos son las algas, que vamos a encontrar algas unicelulares y algas pluricelulares. Si nos venimos a la página del proyecto Biosfera, pues encontramos que las algas unicelulares se dividen en tres divisiones: euglenófitas, dinoflageladas y crisofitas o diatomeas, y las algas pluricelulares en tres grupos: clorofitas, que también tiene parte de algas unicelulares, feofitas y rodofitas. En este esquema, dentro de esta página, pues tenéis las características de cada una. Y de vuelta al libro, pues vemos la distribución de las algas acuáticas según la profundidad. En superficie, formando parte del fitoplancton, tenemos las algas unicelulares, y luego en profundidad, para aprovechar bien la luz solar y realizar la fotosíntesis según sus pigmentos, pues tenemos en primer lugar las algas verdes o clorofitas, en segundo lugar las algas pardas o feofitas y en tercer lugar las algas rojas o rodofitas. Y siguiendo con este reino de protoctistas, pues nos vamos a los protoctistas heterótrofos, que como su nombre indica no realizan la fotosíntesis, y vamos a tener los grupos de ciliados, flagelados, ameboides o rizópodos y esporozoos.
Y por último tendremos los protoctistas afines a los hongos, que son un grupo que se han introducido aquí, que están entre mitad hongos, mitad pues otros seres que no se sabe muy bien dónde clasificar. Si vamos a la página del proyecto Biosfera, donde se nos habla de los protoctistas heterótrofos, pues vemos los grupos más representativos, como en vuestro libro, los flagelados, que como su nombre indica poseen flagelos y pueden ser de vida libre o parásita, como por ejemplo en este caso el Trypanosoma gambiense, que produce la enfermedad del sueño y se transmite a través de la mosca tsetse. Los esporozoos, que son parásitos y utilizan esporas para dispersarse, como por ejemplo el Plasmodium falciparum, que provoca el paludismo o la malaria y se transmite a través de los mosquitos. Los rizópodos, que pueden ser de vida libre o de vida parásita, en este caso por ejemplo la Entamoeba histolítica, que origina disentería amebiana, es decir, unos cólicos muy fuertes que pueden producir grandes males. O los ciliados, que son todos ellos de vida libre, como por ejemplo el paramecio. Y volviendo al libro, nos habla en la página 227 también de los protoctistas, dentro de los protoctistas heterótrofos, los protoctistas afines a los hongos, que son un grupo que no se sabe muy bien si meterlo dentro de los hongos o dentro de los protoctistas. Bueno, pues se han metido por ahora aquí, son los mohos mucilaginosos o deslizantes y los mohos acuáticos o filamentosos. Reino de los hongos. Pasamos al reino de los hongos en las páginas 230 y 231 de vuestro libro. Los hongos son seres todos heterótrofos, es decir, no realizan la fotosíntesis. Tienen organización talofítica, es decir, no tienen verdaderos tejidos. Y todas sus células poseen una pared de quitina que es diferente a la de las células vegetales, que es de celulosa. El cuerpo del hongo está formado por hifas. Tenemos aquí abajo un esquema de lo que son las hifas. Son filamentos de células que pueden estar tabicadas, es decir, cada célula conserva su independencia, o cenocíticas, que han perdido el tabique entre células, formando lo que sería la hifa, una gran célula polinucleada. En este esquema de la página 231, pues podemos explicar un poquito mejor lo de las hifas. El cuerpo del hongo está bajo el suelo, o en el caso del moho, en la fotografía de arriba, en este caso dentro del pan, o dentro de la fruta, o donde se haga el moho. Lo que nosotros vemos, el hongo o el polvillo ese del moho, serían los cuerpos fructíferos, es decir, las estructuras que forman para fabricar esporas para reproducirse. Pero el verdadero cuerpo está bajo tierra, en el caso de los mohos que viven en tierra, o bajo el pan, o dentro del pan, en el caso de los mohos, o dentro de la fruta, en el caso de los mohos de la fruta. En el caso de los hongos que viven en tierra, estas hifas pueden extenderse a lo largo de hectáreas y hectáreas, formando organismos enormes, organismos muy grandes. Y en esta página 231 pues se habla de la clasificación de los hongos en diferentes grupos, que son los quitridiomicetos, cigomicetos, glomeromicetos, ascomicetos y basidiomicetos. Nos vamos a detener un poco en tres de ellos: los cigomicetos, al que pertenecen la mayoría de los mohos, como el moho del pan, el moho de la fruta; los ascomicetos, que como dice son el grupo de hongos con mayor diversidad, como por ejemplo las levaduras, las Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, la cerveza y el vino. Esta levadura se come el azúcar del pan, la cerveza o el mosto, y produce CO2 que se va, y alcohol. En el caso del pan, al cocerse se evapora, pero en el caso de la cerveza y el vino queda y produce estas bebidas. O el caso de la Candida albicans, que produce la enfermedad de la candidiasis. Si yo me voy al Google y pongo candidiasis y me voy a imágenes, pues
tenemos aquí lo que son los hongos que se producen en la uña, en la boca o en la vagina, los típicos hongos, esta enfermedad que es muy difícil de curar, bueno, muy difícil, larga de curar. Y los basidiomycetos, que es el grupo más conocido de hongos, pues constituye todas las setas que podemos encontrar por el campo o cultivadas. Si me vengo otra vez a Google y pongo basidiomycetos, pues vamos a encontrar pues toda una cantidad de fotos de hongos, etcétera, cómo viven. Bueno, pues todo esto para que lo veáis, los hongos basidiomycetos. Y si nos vamos a la página del proyecto Biosfera, pues podemos ver cuáles son los tipos de vida de los hongos. Los hongos los vamos a encontrar saprófitos, como las setas normales que viven sobre materia orgánica, las hifas, parásitos como estos que viven sobre otros árboles, o la cándida que ya hemos visto que produce la candidiasis, o simbióticos como los que producen la micorriza, es decir, que viven sobre las raíces de árboles o plantas y que le proporcionan alimentos, y los que viven en los líquenes, como tenemos en esta fotografía, que son hongos que viven en asociación, en simbiosis con algas. Un líquen está formado por dos capas de hongos y en medio una de algas. Las algas le dan de comer al hongo y el hongo protege al alga. Bueno, y con esto terminamos este capítulo sobre el reino de los hongos. Reino de las plantas. Y pasamos al reino de las plantas, que las encontramos en la página 228-229 de vuestro libro de texto. Las plantas son todos seres eucariotas pluricelulares que han colonizado el medio terrestre. Tienen una reproducción sexual o asexual y todas ellas son autótrofas porque tienen en sus células la clorofila, con la que hacen la fotosíntesis, es decir, utilizan la energía de la luz del sol para fabricar las moléculas orgánicas que les sirven de alimento, y utilizan el almidón como sustancia de reserva. Tenemos tres grandes grupos de plantas: las briófitas, las pteridófitas y las espermatofitas. En la página correspondiente del proyecto Biosfera del Ministerio de Educación, pues tenemos el esquema con los grupos briófitas, pteridófitas, espermatofitas, que a su vez se dividen en dos grandes grupos: gimnospermas y angiospermas. En este cuadro tenéis las características de cada grupo comparándolos entre sí. Las briófitas, cuyo representante más significativo son los musgos, pues no tienen verdaderos tejidos, no tienen estructura cormofítica aún, es decir, no tienen raíz, tallo y hojas, mientras que los otros grupos sí. Los tejidos, solamente las briófitas solamente tienen la epidermis como adaptación al medio terrestre, mientras los otros tienen epidermis y tejidos conductores que permiten llevar la savia desde las raíces hasta las hojas y la savia elaborada desde las hojas hacia las raíces. Las briófitas no tienen flores, las pteridófitas tampoco, las gimnospermas y las angiospermas sí. Las briófitas y las pteridófitas no tienen semilla, mientras que las gimnospermas y las angiospermas sí tienen semillas. Los frutos los tienen solamente las angiospermas. Ni las gimnospermas, ni las briófitas, ni las pteridófitas tienen frutos. Y la adaptación al medio está conseguida plenamente en las gimnospermas y en las angiospermas, es decir, en las espermatofitas, significa plantas con semilla, mientras que las briófitas y las pteridófitas necesitan la presencia de agua para la fecundación en la reproducción sexual. En la página siguiente del proyecto Biosfera pues tenemos las briófitas. Como he dicho, el grupo más representativo son los musgos,
Y de este grupo no vemos nada más. Ya hablaremos de ello cuando hablemos de la reproducción de las plantas. En la página siguiente tenemos las pteridofitas, donde tenemos los diferentes grupos de pteridofitas, las más significativas, los helechos y tal vez los equisetos que podamos conocer. Hace 400 millones de años la Tierra estaba cubierta por bosques de helechos arborescentes que se extinguieron prácticamente todos en la gran extinción del Pérmico. Hoy en día, pues los helechos constituyen plantas de mediano tamaño o gran tamaño, pero no llegan en la mayoría de los casos, salvo en algunos sitios tropicales, a formar verdaderos árboles. Y si cogemos una hoja de helecho, lo que se llama un fronde, pues vemos por la parte de abajo que puede tener como estas manchas, que son los soros, que es donde se producen las esporas para su reproducción asexual. Y volviendo al libro, pues vamos a hablar de las espermatofitas un poco más, que como hemos dicho se divide en dos grandes grupos: las gimnospermas, que son los pinos, los cipreses y árboles similares, caracterizados porque producen semillas, pero estas semillas no están protegidas por un fruto. Poseen flores masculinas que producen polen, flores femeninas, y el polen es llevado desde las flores masculinas a las femeninas por el viento. Las piñas no son frutos de los pinos, Los piñones son las semillas y están desnudos. Cuando se abre la piña están desnudos. Y las angiospermas, que sus semillas están protegidas por el fruto y poseen flores completas, es decir, las flores que vemos normalmente, y que a su vez se dividen en dos grandes grupos: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, es decir, las que tienen un solo cotiledón y las que tienen dos cotiledones. Aquí abajo tenemos un esquema, las diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. En la semilla, por ejemplo, esto sería un grano de maíz, por ejemplo, y esto pues una almendra, por ejemplo, está el embrión en pequeñito, es decir, la futura planta en pequeñito, como si fuese el feto humano. Bien, este embrión en las monocotiledóneas tiene una primitiva hoja que se llama el cotiledón, mientras que en las dicotiledóneas este embrión tiene una especie de tallo, una radícula y dos hojitas. Cada una de estas hojitas son los cotiledones. Luego tiene una serie de diferencias más, que las tenéis aquí, en cuanto a la nervadura en las hojas, a las piezas florales, al tejido vascular, etcétera, que las distinguen unas de otras. Las dicotiledóneas son más antiguas evolutivamente hablando y las monocotiledóneas son más recientes evolutivamente hablando. Si nos venimos a la página del proyecto Biosfera, pues tenemos las gimnospermas, que hemos dicho que son las pináceas y similares, donde tenéis pues diferentes fotos de todas ellas. Y en la página correspondiente a las angiospermas, pues tenemos las dicotiledóneas con árboles, arbustos, hierbas, etcétera. Tenemos aquí toda una serie de ejemplos. Y las monocotiledóneas, pues donde destacan, por ejemplo, los cereales, el maíz, las orquídeas, las plantas con bulbo como la cebolla, los ajos, la pitera y las palmeras. Reino de los animales. Y vamos con el último reino. Estamos en las páginas 232-233 de vuestro libro, que es el reino de los animales, cuyos miembros son todos organismos eucariotas pluricelulares y sus células carecen de pared. Poseen la mayoría tejidos especializados que forman órganos, aparatos y sistemas. Su nutrición es heterótrofa y tienen reproducción sexual, la mayoría, aunque algunos pueden reproducirse asexualmente, aunque digamos que es la excepción. Para su clasificación se utilizan diferentes criterios,
el de la simetría y criterios en cuanto al desarrollo embrionario, que veremos más adelante. En vuestro libro solamente se clasifican según la simetría. Para hablar de la simetría, pues tenemos que irnos y decir qué es esto de la simetría. Pues aquí con este animal, en este caso una cabra, se puede entender bien. Una cabra o un ser humano o cualquier ser que tenga simetría bilateral, si yo lo divido por un plano imaginario, una mitad es imagen especular de la otra mitad. Es decir, veis el plano este, pues si fuese un espejo y solamente tuviésemos medio animal, en el espejo se reflejaría la otra mitad. Esto se dice que es simetría bilateral. Luego hay animales que tienen simetría radial, es decir, que pueden tener multitud de planos que dividen al animal y cada mitad es imagen especular el uno del otro. Lo más normal es que haya 5 planos de simetría. Y luego hay algunos animales, poquitos, que no tienen ninguna simetría. Lo partamos por donde lo partamos, o mejor dicho, lo dividamos por donde lo dividamos, estos animales no tienen simetría. Una mitad no forman una imagen especular de la otra mitad. Y de vuelta al libro, pues tenemos que los animales se dividen en una serie de grupos que son los tipos o filum que veíamos. El filum es una palabra latina, en plural fila, y filum significa precisamente eso, tipos. Entonces tenemos los animales invertebrados sin simetría, que son los poríferos, el filum porífero o el tipo poríferos, que son las esponjas de mar. Animales invertebrados con simetría radial, vamos a tener los nidarios, el filum nidario, que son los pólipos y las medusas. Y aquí han puesto los equinodermos, que son las estrellas de mar, y los erizos, pero no tienen una verdadera simetría radial, es una simetría radial secundaria, porque las larvas sí tienen simetría bilateral. Además, estos animales están evolutivamente o filogenéticamente hablando cerca de los vertebrados, cerca de nosotros. Podríamos decir que una estrella de mar y nosotros somos primos, lejanos pero primos. Y los animales, en este caso invertebrados con simetría bilateral, es decir, que lo podemos partir por un plano imaginario por la mitad, pues tenemos el filum platelmintos, también llamados gusanos planos, el filum nematodos, que tienen forma cilíndrica y también se les llama gusanos redondos, el filum anélidos, como las lombrices de tierra, también se les llama normalmente gusanos, pero ya no son tal, las lombrices de tierra, las sanguijuelas, el filum moluscos, que tiene diferentes clases, la clase gasterópodos, los caracoles, clase bivalvos, como los mejillones, las almejas, o la clase cefalópodos, como la sepia, el pulpo y el calamar, y el filum artrópodos, que es el filum que más animales tiene. Tiene 4 clases principales: crustáceos, arácnidos, miriápodos y el más numeroso de todo, la clase insectos. Este grupo o este tipo, el artrópodos, el filum artrópodos, se caracterizan por tener un exoesqueleto de quitina, que es cuando pelamos una gamba, lo que se le quita, pero que lo tienen todos los tipos de artrópodos. Y artrópodo significa literalmente pies articulados, es decir, tiene una serie de sus patas, tienen una serie de trozos, por decirlo así, unidos unos con otros y son articulados. Es lo que significa ese nombre. Y como digo, el filum, la clase que más miembros de especies tiene, son los insectos. Si nos venimos a la página del proyecto Biosfera, pues vemos aquí los diferentes filum. Nos aparecen unos términos que veremos más adelante, protóstomos o deuteróstomos, pero eso lo veremos más adelante. Ahora nos metemos con ello. Aquí tenemos los platelmintos o gusanos planos, como la duela o la tenia, son parásitos.
los nemátodos, que muchos de ellos también parásitos, o los anélidos, la lombriz de tierra, la sanguijuela que chupa sangre y otros marinos, y podéis ver las diferentes características en comparación unos con otros. En la siguiente hoja pues tenéis los moluscos, el filum moluscos, con sus clases, las que hemos visto y otras. Nosotros hemos visto nada más gasterópodos, bivalvos y cefalópodos, pero tiene otras más, y todos ellos tienen unas características comunes. Y en la página siguiente pues están los artrópodos, donde pues tenemos los diferentes tipos de artrópodos, no nos metemos, y los insectos con sus órdenes. Hay un montón de órdenes de insectos. Por ejemplo, nada más de coleópteros tenemos unos 400.000 especies descritas, de moscas unas 100.000 o 200.000, etcétera. Es decir, hay una cantidad de insectos, de especies de insectos enorme, y decir que últimamente se está viendo en la Tierra que la cantidad de insectos está disminuyendo a un ritmo vertiginoso, posiblemente debido a la contaminación y otros factores antrópicos. ¿Quién nos iba a decir que posiblemente dentro de unos años los insectos serán algo raro en el planeta, lo cual llevará a unos desequilibrios tremendos en los ecosistemas? Y en la siguiente hoja tenemos los equinodermos, que tiene otra palabra de estas raras, deuteróstomos, que nosotros también somos deuteróstomos. Luego diremos qué significa esto en el tema de la reproducción. Y pues aquí tenemos las estrellas, los erizos y otros individuos con simetría radial secundaria. De vuelta a nuestro libro, estamos ya en la página 234, donde vamos a hablar de los animales vertebrados. Dice: los animales vertebrados están dentro del filum de los cordados. ¿Qué son los cordados? Pues los cordados se caracterizan por poseer una notocorda. Y aquí arriba a la izquierda tenemos la definición de notocorda. Dice: conducto cilíndrico flexible localizado a lo largo del eje dorsal, es decir, por la espalda, que sirve de soporte para los músculos y protege el cordón nervioso. En los vertebrados, esta notocorda se transforma en la columna vertebral. Y en los protocordados, la notocorda permanece siempre, o en la etapa adulta se pierde. En la página del proyecto Biosfera pues tenemos los cordados, con los procordados, con los tunicados, que en la edad adulta la notocorda se pierde, en la etapa adulta, perdón, la notocorda se pierde y se convierte prácticamente en un cilindro hueco, el ser vivo, donde pasa el agua y se alimenta por filtración. Y hay un pequeño ser vivo, el Amphioxus, en el que permanece la notocorda toda su vida, que se nota aquí, y que es un precursor de los vertebrados. Los vertebrados, propiamente dicho, pues son los animales que poseen un esqueleto interno articulado, con un cráneo que aloja el encéfalo y la columna vertebral, que proviene de la notocorda desde la base del cráneo hasta la cola, y por su interior va la médula espinal. Luego presenta una serie de características más, como el tubo digestivo completo y ventral, un sistema circulatorio cerrado, etc. Y tenemos una serie de clases. Este filum presenta una serie de clases que son los ciclóstomos, que son una especie de peces primitivos, las lampreas y los mixines, que no poseen mandíbulas y su boca tiene una forma de embudo y toman el alimento por succión. Los condrictios o peces cartilaginosos, que son los tiburones y afines, los tiburones, la manta, las rayas. Los osteictios o peces óseos, peces con esqueleto óseo, pues los peces normales, el salmón, la trucha, la merluza, el caballito de mar, etcétera, etcétera, el lenguado, pues todo el resto de peces.
los anfibios, que son los primeros vertebrados terrestres, aunque necesitan del agua para la reproducción. Y tienen, la mayoría de ellos tienen metamorfosis, es decir, nacen en forma de larva y luego se transforman en el adulto, el renacuajo, y luego se transforman en adulto. Los reptiles, que han desarrollado una piel dura y seca, que son los primeros animales totalmente adaptados al medio terrestre, incluso para la reproducción. Pues tenemos desde los cocodrilos hasta los dinosaurios, pasando por las serpientes, las tortugas, las aves, animales que tienen alas y que están especializados en el vuelo, y los mamíferos, que tenemos los monotremas, que aún ponen huevos, los marsupiales, que tienen la bolsa marsupial, y los placentados, el resto de animales que tienen un desarrollo fetal totalmente interno y nacen vivos, y ya con el desarrollo embrionario completamente realizado. Nosotros pertenecemos a los placentados. Y estos son los principales tipos de seres vivos vistos así muy por encima. Y con esto se acaba pues este segundo vídeo del tema 7.